Bienvenidos a Heaven Studio, donde la verdad se revela con profundidad desde la eternidad. Comenzamos. Estamos comenzando ya con este segmento de Venciendo al desánimo. Es un tema muy importante, muy repetido en la escritura, tanto en personas que fueron registradas bíblicamente, personas que fueron registradas bíblicamente desde el tiempo de Génesis hasta nuestros días contemporáneos. Así es. Y quizá nosotros no lo hemos notado antes, pero la Biblia repite muchos estos casos de hombres y mujeres que fueron llamados, caminaron con Dios y así todo combatían, luchaban y tenían este desafío de estar en cada etapa de su llamado, de su propósito, de su destino y del plan de Dios con su vida, tenían estas situaciones de desánimo que la mayoría de la gente que es creyente, que no lo es o que tiene diferentes tipos de fe, está atravesándolo porque estamos en un mundo cambiante, en un mundo que no hay justicia. Directamente la misma palabra nos habla que en el mundo tendríamos aflicciones y son las causantes de sentirnos en frustraciones y en desánimo en todo tipo de área y por varias causantes. Y no se da solamente por una sola razón o por una sola causante. Y viene en diferentes tiempos. En la plena obediencia es cuando uno parece sentir mucho más este famoso desánimo. Hasta es un síndrome psicológico del auto boicot. Y de estos temas vamos a tratar en este segmento que va a ser titulado Venciendo al desánimo. Sé que muchos ya me están oyendo en vivo. Saludamos a todos los que están conectados en esta hora para que puedas también ser ministrado y entres a la libertad en Cristo Jesús y al conocimiento de cómo permanecer libre en las diferentes temporadas, estaciones de tu vida, del llamado, del propósito y del plan de Dios. También para levantar a los caídos, porque nadie puede salvar a otros si se está ahogando. Si tú te estás ahogando y te viene alguien a salvar, pero el que te viene a salvar no sabe que por estar ahogándote también lo puedes ahogar a él, como pasa mucho con las personas que se dedican a ser bañeros o guardavidas. Bañeros se dicen en diferentes lugares, pero es la palabra guardavida o Baywatch, Ujú. que tienen un principio cuando ellos comienzan a ejercer esta profesión, se les enseña que si alguien se está nadando y comienza a estar muy desesperado, es muy peligroso, porque en la desesperación de alguien que se está ahogando puede hasta ahogar. Por eso el Evangelio nos enseña primeramente a aprender a nadar nosotros. Así es. Segundo, a alguien que se está ahogando, no estar a la merced de lo que le está pasando, sino venir con una, una palabra, un pensamiento, un entendimiento que lo saque a esa persona de ahí. Porque puede ser el riesgo de que te hundas con la persona que se está ahogando, si tú ya no sabes nadar todavía. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de entender cómo podemos también levantar primeramente nuestra vida para poder levantar a los demás. Muchos caen en este error de querer amar más a su prójimo que a ellos mismos. Pero el orden es: apréndete a amar a ti mismo desde el amor de De Cristo. Dios y luego vas a poder amar a tu prójimo como Él lo precisa. Entonces son órdenes y establecimientos de la sabiduría que vino del cielo para la vida en la tierra. Antes de comenzar en este segmento y empezar a hacer un viaje, por así decirlo, un recorrido bíblico, dinámico, profético, de lo que es vencer al desánimo y cuántas personas no lo lograron en la escritura, como en la historia de la humanidad contemporánea, y cuántos sí lo lograron y pudieron alcanzar mayores cosas después de vencer al desánimo de antes de vivirlo. Amén. Y sabes que hoy mismo, hoy justamente como es Dios de que te incentiva lo que ya te dijo antes,
y en el tiempo que te determinaste hacerlo, obedecerlo, lo que el Señor te está pidiendo, tanto para bendecir tu vida como ser de bendición para otros, cuando ya estábamos organizados en hacer todo este segmento, este podcast, esta grabación y este en vivo también, hoy me llegó un mensaje de un muchacho, eh, me llegan mensajes a las redes sociales personales mías y ministeriales, mensajes de muchos jóvenes, jóvenes sobre todo de habla hispana, tanto que viven en Estados Unidos como Latinoamérica, y eso impacta mucho mi vida porque quizá nunca habíamos hecho un mensaje específico sobre esto, de vencer al desánimo, pero son jóvenes específicamente o que están intentando o buscando conocer más al Señor, descubrir su llamado, consagrarse más, alinear más su vida, balancearla, equilibrarla o santificarla. Son jóvenes qué sé yo, por lo que he visto de los rangos de edades desde los 16 años hasta casi 30. Tiene todo un porqué. La misma amargura del desánimo y frustración que está viviendo la anterior Ujú. generación a la nueva se conecta y se imparte. A mí me ha tocado de ver amarguras de personas de 40 o de 50 que son de los padres en los rostros de los niños. Porque el tema de las generaciones que ya pasaron cierto tiempo discuten y debaten las instrucciones y la obediencia del Señor para sacarlos de esa condición con sus propias experiencias. Una generación con demasiadas experiencias, pero sin sabiduría, es una generación que va a debatir siempre en las instrucciones y las obediencias de Dios para llevarlos a un nivel mayor de promesa. Esa es la diferencia. Cuando hay una voz de paternidad, sea por alguien que es un padre en tu vida de sangre o una persona que Dios va a poner para liderarte y quitar esa voz impostora que viene a justificarte de auto boicotearte. Ya desde niño, desde joven, con lo que ves, con lo que te rodean, con lo que te dicen, con lo que ya los que los están logrando te dicen que no puedes. Hay mucho, mucho, mucho de por qué. Pero lo importante es entender que la voz de Dios viene a romper toda voz impostora que Amén. se quiera establecer en tu vida. Y esto comienza desde lo que uno está entendido, está establecido y en lo que se permanece alimentando y nutriendo. Quiero que entiendas primeramente que de lo que estés repitiendo constantemente, desde tu mente hasta tus dichos, es lo donde vas a poder llegar. Hay un poder muy fuerte en lo que es repetición, porque así como la voz impostora te hace, o la voz del engaño, o la voz del impostor, o del desánimo, te hace repetir, estar siempre masticando y repitiendo lo mismo, que no puedes, que no llegas, que no es para ti, que vas a pasar vergüenza, todo lo que tú quieras, que ya no hay ninguna oportunidad, que todo eso, aunque no lo entiendas o no lo disiernas, se comienza a establecer de forma repetitiva y sin control hasta que tomas el dominio propio, que vamos a verlo ahora en la escritura, y te das cuenta que también lo que te enseña el Señor para salir primero de ese engaño, de esa condición de desánimo, de esa voz impostora que te quiere hacer auto boicotear, ya es un enemigo interno. Ujú. El Señor también te va a instruir de repetir ciertas cosas constantemente hasta como que empiece a funcionar y andar de una forma natural y lo repitas constantemente ya como algo que está asimilado a ti. Me escribió un joven a una de las plataformas ministeriales nuestras y poniéndome esto, tengo tanta edad, soy de tal país, y si no hubiera sido porque encontré el material que usted comparte, yo ya hubiera tirado la toalla. Y era un muchacho de 20 años.
empezando su llamado, su vocación en Dios, como también sus vocaciones personales, pero había ciertas situaciones alrededor de él donde se congregaba, donde se quería desarrollar, en la situación de su país, que lo afligían y le quitaban toda esa pasión, quería apagarlo. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra pasión, que es como la dedicación de la vocación que Dios nos da, tiene que ver con el padecimiento. La palabra pasión tiene que ver, la misma palabra, la raíz etimológica, tiene que ver con un sufrimiento, pero por una causa. Hace cada vez más fuerte esa determinación, no que te la quita, sino que te la hace más fuerte porque entiendes. Eso es lo mayor y principal que usted hoy va a pasar. Como dijo David, que le habló el Señor y lo dejó testificado para nosotros. Salmos 32:8, si usted quiere buscarlo cuando esté oyendo esta transmisión, Salmos 32:8, David retracta lo mismo que Dios le dice a él. O sea, lo que Dios le dijo a David lo dejó retractado para nosotros y dice, te haré entender y te enseñaré. Dos puntos vitales, no solamente para salir de la situación de desánimo, de descontrol, de falta de dominio propio, eh, de auto boicot, de querer tirar la toalla, como decimos nosotros los hispanos, sino que también mantenerte en un estado de libertad continua, que es lo que realmente es vivir en Cristo. Es el te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, las decisiones y cómo tienes que manejar lo que repites día a día. No inconscientemente, sino repitiéndolas conscientemente a lo que nos favorece y nos prospera para ya no repetir cosas inconscientes que están rodeándote y queriéndote influir. Entonces dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar y sobre ti estarán mis ojos. Imagínate cuando no sabes ni quién es Dios, ni quién eres tú, vives a la merced de las corrientes de la injusticia y aflicciones de este mundo. Pero a veces como que no te pesa tanto. No, Parece como que ya es normal de esta vida, pero cuando descubres el llamado, el favor, el poder, la gracia, como que dices, pero si Dios está conmigo, si Dios me llamó, ¿por qué me están sucediendo estas diferentes cosas? Pero no puede ser que lo que te pasó antes de conocer a Cristo lo conectes como una sola cosa de lo que empezó tu vida después de que se te revela Cristo. Saúl fue ungido y desde ese momento ya fue establecido rey. Pero David fue preparado hasta llegar al trono. Saúl se lo intentó formar en el trono. Este es el problema de mucha gente que recibe la promesa de Dios o no la busca y la tiene que recibir. Reciben algunos su destino, su propósito, pero todavía ni ha comenzado, según ellos. Pero el Señor ya lo ha comenzado desde el momento que escogió de qué vientre ibas a salir, en qué nación ibas a pertenecer, a qué familia también ibas a ser parte y en qué condición. Ya ese propósito comenzó. Lo que ahora usted está conociendo es su destino, pero también el plan, que es lo que te lleva desde tu origen o propósito hacia tu destino, es el plan. amén. Pero el plan Dios no te lo va a contar. Porque si te lo cuenta, le vas a decir que ese destino sea para otro, Señor. Así es. Tú déjame tranquilo. Yo, como me escuché una vez un hermano, a mí no me importa ir a barrer al cielo, con tal que me salve, yo soy el barrendero del cielo. Con tal de salvarme, a mí no me interesa nada. No se puede porque el Señor quiere formarnos aquí y poder galardonarnos allá. Aparte porque dejamos algo y multiplicamos para otros, para que otros puedan también continuar y terminar bien. El desánimo empieza principalmente en gente que determinó empezar muy bien, Ujú. pero terminó muy mal, porque no supieron lidiar con errores, situaciones inesperadas,
cosas inciertas, o reconocer o saber lidiar con el rechazo, también el desacierto o los errores cometidos. Y así empieza la historia de el desánimo en la escritura, que ahora en un momento lo vamos a ver, pero es impactante cómo la Biblia fue escrita especialmente para poder, además de poder ser librados de la muerte, de la perdición, de la esclavitud, cómo poder también ser libre de esta voz impostora, que por eso estamos escribiendo de parte de Dios este libro El Impostor, que está a punto de salir. Eh, y cuando yo conozco el destino, al comenzar mi propósito está en mi origen. Desde que Dios me mandó a existir y a nacer, empieza mi propósito. Luego se me va a revelar mi destino, como le pasa a José cuando sueña Ujú. en la casa de sus padres, pero todavía no entendía qué pasaba. Pero del origen al destino está el plan. Adiós. Entonces, cualquier persona que hoy esté viviendo desaciertos, cosas amargas, cosas tristes, desde una pérdida de un ser querido hasta la pérdida de algo material que tanto costó, hasta la pérdida de un hijo, lo importante es que no entres en pánico, porque tienes que sostenerte de esta palabra que dice Eclesiastés 9:14. Mientras hay vida, el Señor te sigue dando, invirtiendo oportunidad en ti. Hay esperanza. Lo dice así Salomón, mejor es un perro vivo que un león muerto, porque mientras hay vida, si todavía estás pudiendo oír esta palabra y estás entre los vivos, es porque el Señor, mientras tú estás pensando que ya no hay solución, Dios te sigue invirtiendo oportunidad por mantenerte entre los vivos. Que la sepas discernir y qué hacer ya es otra cosa. Por eso hay que aprender también hoy a dejar de interpretar según lo que cree uno, con lo que dicen otros según sus experiencias, y comenzar a consultar al Dios que tiene tu propósito, te dio tu origen, tiene el plan para ti y que ya está pasando, pero no lo estás entendiendo, y también tiene un destino glorioso y maravilloso que aunque ya lo termines con lo que tú cumplas, otros van a poder seguir a partir de eso. Así como le pasó a muchos, puedo contar miles de testimonios, personas que estaban emprendiendo, que estaban ya siendo exitosas en un cierto rubro, pero empezó a decaer todo porque querían seguir insistiendo con algo que ya había servido para una temporada pasada y como dice la palabra, el pan de cada día, Así es. dánoslo hoy, porque para cada temporada hay algo preparado en ese plan. Pero lo importante es que no entres en pánico, porque el Señor tiene algo nuevo para la temporada, aún con lo que ya venías haciendo, pero con un sentido diferente, porque no va a ser para sobrevivir, Mm. va a ser para aprender a vivir en abundancia y multiplicarla a otros que la precisan. Muchas veces o Dios te manda a ir, otras veces el Señor te llama como esto, o a veces el Señor te tiene que llevar porque no entiendes. Yo le recomiendo que siempre sea la primera, que donde Dios le diga que tiene que ir, ve a Jerusalén, ve a esperar la promesa ya, usted vaya, no que no sea necesario que Dios lo mande a buscar o que Dios lo tenga que llevar. Así que hay que aprender, número uno, a consultar, poder ser enseñado y ser entendido para caminar siempre en la paz y en la prosperidad en cualquier situación y temporada. Porque una cosa que usted tiene que aprender, que delante del Señor usted tiene que ser ese cordero, esa oveja, pero delante de las cosas del mundo, con las autoridades que el Señor nos ha concedido, usted tiene que ser un león y una leona, como en declaración, en determinación. Hay cosas por las que tienes que orar al Padre, pero cuando el Señor ya te da la instrucción, te da la revelación, ya no es tiempo de orar, ya es tiempo de declarar y utilizar la autoridad que tenemos en Cristo sentados en lugares celestiales junto con Él. Eso es para eso, en todas las áreas. No estamos hablando solamente financieras, personales, emocionales, de salud, integral, familiar, matrimonial, ministerial, espiritual.
porque el Señor no nos mandó a orar por los hombres fuertes, porque como parece que le estamos suplicando a las potestades diabólicas que suelten. No, a ellos no hay que suplicarle, ni hay que suplicarle al Padre que lo haga. El Señor mismo te va a dar la autoridad para hacerlo. Amén. Entonces, hay cosas, a las cosas del Padre tenés que orar para siempre mantener esa comunión, esa conexión, esa unión con tu Padre Celestial. De ahí en más comienzas a tomar autoridad sobre las cosas de la tierra que se te conceden desde el cielo. Como dijo el Señor, nada hay de lo que tenga el hombre aquí abajo que no haya sido concedido de allá arriba. Le explico a muchos de los discípulos de Heaven Church que hay las cosas que son personales, tienes que orar al Padre, pero las cosas que están en la tierra o sobre otras personas, tienes que utilizar la palabra, la declaración. Marcos 11:20 al 26 dice, todo lo que dijeres creyendo, eso mismo se hará. El poder de la declaración, que la voz del impostor, la voz del auto boicot, la voz del desánimo, la quiere utilizar en tu contra, tomándolo como algo normal, la queja, el desánimo, de siempre estar declarando, no sé lo que va a pasar, estamos esperando a ver qué pasa. No, estás alimentando repetitivamente lo que está pasando o que no debería pasar. Usted tiene que aprender a estar caminando proféticamente en Cristo, no declarando ni hablando de lo que está pasando que no debería pasar. A partir de esta palabra, usted va a comenzar a hablar de lo que tiene que pasar y vas a ver cómo el reino de los cielos, como lo habló el Rey de Reyes de ese reino y Señor de señores de ese reino, dijo, todo lo que dijeres creyendo, eso mismo se hará. Amén. Entonces, la voz del impostor, la voz impostora, la voz del desánimo que viene desde las tinieblas, quiere hacerte utilizar en tu contra las autoridades que el Señor nos ha concedido para poder vencer. Pero como lo haces inconscientemente y ves que todos los hacen, no puedes, estás durmiendo, pero por eso el Señor nos quiere despertar. Él nos quiere alumbrar, como dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque Cristo Jesús te quiere alumbrar. Significa, te quiere llevar al dominio propio y de no repetir cosas inconscientes que te están destruyendo y destruyendo a todo lo que tú anhelas que pueda ser reconstruido, prosperado, restituido. Esa es la diferencia. Pero es necesario que se ate al hombre fuerte para quitar los botines o las recompensas o los tesoros que tenía retenido. Ahí el Señor nos está hablando que en todas las áreas de la vida donde el Señor te llamó a prosperar, hay custodios del infierno que te lo quieren retener y esconder. Por eso no es una lucha espiritual esto. Los del otro lado están vencidos. No hay una lucha contra alguien que está vencido. Esto se trata de poder renunciar a uno mismo para poder conquistar lo que está preparado para uno. Esto no se trata de mucho esfuerzo, sino de mucha renuncia para poder recibir autoridad para vencer. Sí. Esta es la diferencia de poder conquistar en Cristo. Conquistar tiene que ver con poder renunciar a lo que uno cree o a uno mismo para poder conquistar lo que ya está preparado para uno mismo. En el sentido y en el secreto de tomar tu cruz, ¿cuántas veces? Todos los días. Son repeticiones necesarias conscientes que te van a contar al principio, te van a costar, pero ya va a empezar a fluir de una forma natural cuando lo entiendas, para que dejes de repetir cosas inconscientes o que te quieren dominar, pero que no vienen del Señor ni de ti mismo, pero ya estaban en ti. De eso primero el Señor te tiene que sacar. Por eso dice, el Espíritu del Señor me ha ungido por cuanto me ha establecido, me ha dado autoridad para abrir las cárceles, libertar a los cautivos, dar buenas nuevas a los abatidos, desanimados. Esto es un problema y una problemática grave en
Todos los creyentes que no entienden esto van a estar tropezando y pegándose siempre con el mismo dedo en la misma piedra. Van a preguntar quién dejó esa piedra ahí y por qué sigue estando esa piedra ahí y por qué no la vi. Y es un círculo vicioso que se tiene que terminar a partir de esta palabra en tu vida. Entonces, después de que te dije y te expliqué esto de atar a los hombres fuertes, que son custodios del infierno que te están reteniendo, como el Señor también te pone ángeles que también te custodian para llevarte a los diferentes niveles del propósito de Dios, como dice la palabra, que son los sirven a los que heredan la salvación. Así es. También el infierno trabaja con custodios para retenerte. Entonces, uno tiene que entender según lo que el Señor explicó. No empezar a inventar cosas de lanzar flechas y que la lanza y que, o empezar a ir a métodos y no, no. Son distracciones que en el momento vas a sentir que algo te está edificando. Qué bendición. Pero después de entender que no sirve, vas a caer en un pozo mayor. Amén. Así Vas es. a sentirte mucho más desanimado, porque no solamente te vas a sentir mal contigo mismo, mal con la situación que estás pasando, encima te vas a sentir estafado y abusada y robado encima. Eh, y en el momento que te dije, Ale, antes de comenzar a hacer trading, entendé que hay custodios en las riquezas que no van a querer que como hijo de Dios las adquieras, pero para eso el Señor te dio toda autoridad, para atar al hombre fuerte y quitarle el botín o la recompensa que te pertenece. Primero, presentarte al Padre, que decirle, Señor, esto no es para mí, ni voy solo, ni tomo cosas que tú me diste sin ti. Esto es para nuestro Ujú. propósito. Quiero que entiendas que Dios se te presentó como Padre, no como un ayudador. Esto, el Señor te está presentando este plan, esta maravillosa elección que tendría que ser solamente tu única opción, hacer cosas con Él, Ujú. que Él las haga contigo y tú las hagas con Él. Eso es lo que representa la paternidad de Dios sobre tu vida, no para que las hagas sola, las hagas solo, intentes y veas y cuando lo logres empieces a ver qué vas a hacer con lo que lograste para volver siempre al mismo lugar. Entonces, punto número uno, como le enseñé a muchos hijos de la casa, funcionarios, ministros, alcaldes, deportistas, empresarios, amas de casas con sus hijos, según los principios de Cristo. Preséntate como hijo al Padre, reconócelo en todos, el Señor guardará en perfecta paz. O sea, prosperará siempre a cuyo a, a la persona en cuyo pensamiento permanezca en él. Lo dicen los libros de Isaías. Esto. El poder de la repetición, mis amados. Por eso que vamos a hablar de un montón de escritura. No se conformen a los moldes de este nuevo, sino de este mundo, sino renueven Su mente. Eso lo dijo el apóstol Pablo. principios, hábitos, cosas que repetimos. Al principio te va a costar. Al principio porque estás mudando de naturaleza y se va a ser resistido, pero las cosas que te tenían retenido, te van a tener que soltar. La voz del impostor, la voz impostora, la voz de las tinieblas, la voz del desánimo, te hace utilizar esa facultad de imaginar de parte de Dios para proyectar todo tu ser, toda tu vida, tu fe Ujú. a cosas que van en contra de ti. Así es. Recuerde para qué ha utilizado la imaginación hasta el día de hoy si no es para cosas que no te hacen bien, porque en la repetición inconsciente de la voz del desánimo, la voz del impostor, te la hizo utilizar en contra de ti o en contra de lo que tú amas o deseas o lo que Dios te quiere hablar. Cuando te lo intentas imaginar, te imaginas todo lo contrario. Eso es lo que Dios te está rescatando de esa libertad, porque es una facultad que Dios nos dio. No lo tienen los animales y hasta, como dice la palabra en los salmos, que el Señor nos hizo un poquito más
pequeño que los ángeles, Así es. pero los ángeles no tienen la facultad de imaginar porque tienen otras facultades de la gloria de Dios, pero nosotros podemos vivir como esos niños que imaginan todo lo que el Padre les promete y hasta que llegue el cumplimiento, aún lo disfrutamos antes de recibir. Eso nos protege del desánimo. Sí. Cuando el Señor nos dijo, vuelvan a ser como niños, yo no he visto nunca un niño desanimado que sabe imaginarse cosas. Se sabe imaginar lo que le prometieron. Es como, es un antibiótico al desánimo, imaginarte todas las cosas que Dios te prometió o te habló, o quedarte con esa palabra, ese sueño que Dios te mostró, pero imaginártelo pasando o a ver cómo va a ser y cómo, no encapricharte, Ujú. sino imaginarte cómo Dios te va a sorprender. Pero ¿sabes qué? Al mismo momento que estás entrando al reino, estás viendo las cosas del reino de tu Padre, lo segundo es que te estás protegiendo de toda voz impostora, Ujú. porque nadie te va a poder sacar de ahí. Tercero, te vas a proyectar con tu fe a que eso suceda. Y cuarto y más, lo más importante, dice Efesios 3:20 Ujú. y 21, y aquel que es poderoso nos dará mucho más de lo que entendemos o esperamos.